En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del quinto domingo del tiempo ordinario, ciclo C. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Aquí, como he dicho en otros videos, voy a leer, si Dios quiere, todos los versos, todos los versículos sin saltarme los que se salta el leccionario. Así que cuando noten que va a ser un poquito más larga aquí que cuando vayan a misa, pues ya saben por qué. Porque siempre que puedo, leo todos los versículos de un pasaje. Isaías 6, del 1 al 8. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. El vuelo de su manto llenaba el templo. Unos serafines se mantenían por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Clamaban entre sí diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Retemblaron los soportes de los dinteles por el estruendo del clamor, mientras el templo se llenaba de humo. Entonces me dije: ¡ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, portando una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Bendito sea Dios. Bueno, disculpen, lo primero que voy a hacer, voy a prender el carro, lo voy a encender porque se está oscureciendo y pronto no se va a ver en el video. Bueno, cuántas enseñanzas aquí en esta lectura. Es increíble, no sé ni por dónde empezar. Lo primero, Isaías, el profeta Isaías, vio al Señor. Sabemos que Dios es espíritu. Sabemos que Dios, la Santísima Trinidad, pues no tiene cuerpo, pues es un espíritu puro. Nos enseña San Juan en su Evangelio que Dios es espíritu. Sabemos también que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo un bebé en el vientre de la Santísima Virgen María, y a partir de ese instante, a partir de la encarnación, Dios tiene un cuerpo humano.
el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó una naturaleza humana, cuerpo incluido, y desde ese instante Dios habita en un cuerpo humano. Dios tiene un cuerpo humano. Y esto es interesantísimo porque Isaías es un profeta del Antiguo Testamento, antes de la encarnación, y la primera línea de aquí, de esta lectura de hoy, dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. Sabemos que Jesucristo es Dios, sabemos que Jesucristo es Señor, y sabemos que Jesucristo es Rey, y sabemos que Jesucristo tiene un cuerpo humano. De manera que esta aparición que vio Isaías es la aparición de nuestro Señor Jesucristo sentado en el trono. El vuelo de su manto llenaba el templo. Esa visión ocurrió en el templo hebreo, el templo de los judíos, el templo que fue destruido y luego vuelto a construir, y que todavía existía cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando por la Tierra Santa. En ese templo, construido por Salomón, el primero de los templos, el Señor prometió que Él iba a habitar en ese templo. Utilizó la palabra habitar, porque Dios está presente en toda su creación. Dios creador está presente en todas sus criaturas. Presente en poder, porque Dios es el que sostiene a la creación en existencia. Si Dios dejara de pensar en su criatura, la criatura se desaparecería, dejaría de existir. No que se moriría, dejaría de existir, no existiría más, volvería a la nada. Se convertiría en nada. El hecho de que las cosas existan es una evidencia de que Dios creador sigue queriendo que existan. De manera que Dios está presente en toda su creación por poder, es decir, dándole la existencia a su creación. Cuando uno dice Dios está en todas partes, es cierto, está en todas partes en poder. Primero, que está en todas partes porque nada puede ocultársele al Señor. Segundo, está en todas partes en poder porque está sosteniendo la creación en existencia. Ahora bien, el Señor no habita en todas partes. El Señor está presente en todas partes, pero el Señor habita en el cielo. Y durante el Antiguo Testamento el Señor decidió habitar en el Arca de la Alianza que mandó a construir a Moisés. El arca que Dios le dijo a Moisés que construyera era para que el Señor pudiese habitar ahí. El Señor, que está presente en todas partes, quiso habitar ahí. Quiso que ese fuese su lugar, su residencia, su casa. Cuando el Señor describe en el Antiguo Testamento, le está explicando a Moisés cómo construir el arca, le dice: y allí te intimaré cosas. Es decir, allí tú y yo podremos estar en intimidad. Ahí podrás tener oración
que aunque puedes tener oración en cualquier parte del mundo, ahí estarás en mi presencia. Esa presencia es el Shekinah. Dios, que está en todas partes presente, no habita en todas partes. Su Shekinah, su presencia, no solo su poder, pero ya su presencia, esa manera íntima con la cual Él se comunica con nosotros, pues estaba en el Arca de la Alianza, el Shekinah. De ahí, cuando Salomón construyó el templo, metió el Arca de la Alianza, pasó a vivir dentro del templo, de manera que la presencia de Dios estaba en el templo. Cuando nuestro Señor estuvo andando por Tierra Santa y se refería al templo, decía que como las personas iban al templo, y nos dio el ejemplo de dos personas, como uno fue al templo a decir: gracias, Señor, porque yo soy bueno, porque no soy tan malo como estos otros, yo hago esto. Un hombre lleno de sí mismo, que aunque en la presencia de Dios, pues no salió justificado. Fue otro hombre pidiendo, que pudo haber orado en cualquier parte del mundo, pero fue a donde estaba la presencia de Dios. Y ahí estaba dándose golpes de pecho, pero los golpes buenos de pecho, diciendo: Señor, perdóname que soy pecador. Señor, perdóname que soy pecador. Y dice Jesucristo que ese hombre salió justificado. Porque aquellos que van a la presencia de Dios, a hablar con Él, a pedirle perdón, a pedirle gracias, el Señor lo escucha. Si uno lleva un corazón humilde y contrito. Si uno va con el corazón del otro, el que estaba muy orgulloso, tenía mucha soberbia, pues no. Esa presencia del Señor que habitó en el arca de la alianza en el Antiguo Testamento, esa presencia del Señor que habitó en el templo de los hebreos, esa presencia del Señor se hizo carne y habita en Jesucristo, en su plenitud. Por eso cuando el Señor, estando en el templo de piedra, dijo las palabras: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días, nos dice el Evangelio que Él se refería al templo de su cuerpo. Porque esa misma presencia que los hebreos tenían, y que solamente los hebreos tenían, esa misma presencia fue la que se encarnó, Dios hecho hombre en Jesucristo. Y el Señor dice que en su cuerpo es el nuevo templo. Es el templo que iban a destruir y en 3 días Él lo levantaría. Por eso, cuando la iglesia dejó de ser solamente hebrea en la tierra de Israel, y la iglesia se convirtió en lo que en griego se dice católogos, de ahí la palabra católica, en todas partes, la iglesia que se abrió a los gentiles, la iglesia de todas partes, la iglesia católica, pues el mismo Dios que habitó en medio de su pueblo Israel, habita en medio de su pueblo cristiano. Y como el pueblo cristiano ahora no es solamente la tierra de Israel, sino el mundo entero, el Señor habita en todo lugar que esté presente su cuerpo, el Santísimo Sacramento. En cada sagrario donde está el Santísimo Sacramento, ahí habita el Shekinah, Dios hecho hombre. Y como es la misma presencia que está en el sagrario, es la misma presencia que estuvo en el templo, con la diferencia que la presencia en el templo no había sido encarnado,
pero sí era la misma presencia de Dios. Nosotros tenemos la bendición de que Dios se ha hecho hombre y no solamente podemos ir a su presencia, sino que podemos percibir su presencia con los 5 sentidos. Podemos verlo en la Eucaristía. Escucharlo pues es la única que... Sí, pues cuando el sacerdote parte el cuerpo de Cristo, podemos escuchar el sonido que produce. Podemos olerle, podemos probarle, gustarle, podemos tocarle. No estoy diciendo que vayamos a ponerle la mano al Santísimo Sacramento, solamente los sacerdotes, pero podemos sentirlo cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión y podemos gustarle. Los 5 sentidos. Esa es la diferencia de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, que era real, era física, pero no encarnada. Porque lo único que se podía ver en la presencia era el humo, el incienso, la columna de fuego que guió a los israelitas, que se veía fuego de día y humo de noche, o creo que era humo de día y fuego de noche. Era lo único, se podía ver, pero ya está. No se podía consumir, cosa que podemos hacer después de la encarnación, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y donde el Señor dice: yo soy el verdadero maná que bajó del cielo, y el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no tiene vida en sí. Pues comencé diciendo que esta visión que tuvo el profeta Isaías la tuvo en el templo donde estaba la presencia de Dios, y esa presencia de Dios tenía la forma de un hombre. Era una profecía de que Dios se iba a hacer hombre y que iba a habitar con los hombres, iba a habitar en su pueblo. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento, aquí dice el profeta Isaías, que fue en el templo, el Señor sentado en un trono excelso y elevado, el vuelo de su manto llenaba el templo, la presencia era en el templo, unos serafines se mantenían por encima de él, cada uno tenía 6 alas. Cuando el Señor mandó a Moisés a construir el arca de la alianza, le dijo que construyera querubines. Aquí los serafines están más altos en la jerarquía angelical. Los querubines están tan cerca de Dios que querubines quiere decir los que están encendidos, los que están en fuego. Los serafines están más altos todavía. Pues aquí dice el profeta Isaías que vio a serafines rodeando el trono de Dios. Y esto era lo que decían: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Es una profecía, porque toda la tierra en ese momento estaba llena del poder de Dios que la mantiene, pero Dios todavía no se había hecho hombre, y el Señor reina. Su reino todavía no había sido establecido. Su reino, que comenzó con la encarnación y va a ser consumado en la segunda venida del Señor, entonces el Señor estará presente no solamente en poder, sino en su presencia, en su gloria. Cuando el Señor sea todo en todos, cuando su reino sea consumado. Pero es maravilloso ver que esto hace referencia a la presencia de Dios en el templo, con lo cual es una presencia del Santísimo Sacramento, el que está presente en los templos católicos. En todas partes de la tierra, en todos los continentes, está el Santísimo Sacramento. Y desde allí, el reino eucarístico de nuestro Señor, de ahí el Señor va a reinar. Reina ya en los corazones de aquellos que se someten a Él.
y cuando se consume su reino va a reinar en toda la creación. Esa es una de las muchas cosas que están en esta lectura. Otra de las cosas de esta lectura es que el Señor llama. El Señor escoge a personas para que cumplan una misión específica. Aquí el Señor, toda esta visión ocurrió cuando el Señor estaba llamando a Isaías a que le sirviera, a que fuese su profeta, a que dijera y escribiera lo que el Señor quisiera. Así que el Señor llama a quien Él quiere. Tercera enseñanza. El Señor llama no necesariamente a los santos. Isaías estaba consciente de su condición de pecador. Cuando entendió que el Señor lo llamaba, se asustó, porque se reconoció como pecador y hombre manchado. Dice aquí: ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey. Se ha dado cuenta que la vocación, cuando Dios llama a alguien, es algo muy por encima de cualquier mérito que pueda tener la persona. El Señor no llama porque las personas tengan mérito. El Señor llama pues porque llama a quien quiera, porque es Dios y hace lo que quiere. Y actúa de maneras misteriosas. El Señor no llama a aquellos que ya están listos. Sin embargo, el Señor prepara al que llama. El Señor no llama a los que están preparados, pero el Señor prepara a los que llama. Dice aquí, después que él confesó y se dio cuenta y dijo, pero si yo no sirvo para esto, yo tengo labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros, en toda mi vida está llena de impureza. Entonces voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, portando una brasa que había tomado del altar con unas tenazas, tocó mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Esa es la tercera enseñanza, que el Señor llama. Y el Señor no llama al preparado, pero prepara al que llama. La otra enseñanza: en el perdón de los pecados hay sufrimiento. Dense cuenta que el serafín tomó una brasa con unas tenazas, dice ahí. Estaba caliente. Uno de los serafines, portando una brasa que había tomado del altar con unas tenazas, de manera que estaba caliente, tocó mi boca. Pueden imaginarse que no fue una cosa placentera, cómoda. Eso le debió haber dolido mucho a Isaías, porque el Señor lo estaba preparando. Recordemos que el pecado, cuando cometo un pecado, tengo la culpa y tengo que pagar, y la justicia, que tengo que hacer reparación. Si Dios me perdona, quedo perdonado, pero tengo que hacer reparación. De ahí que cuando me voy a confesar y después de la absolución con la cual estoy perdonado, todavía tengo que hacer penitencia para hacer reparación. Y el ayuno y las oraciones y el sacrificio, todo eso sirve de penitencia. Y lo que yo no cumpla de todo eso sirve de reparación. Y lo que yo no haga de reparación en esta vida, me toca hacerlo en el purgatorio.
Pues aquí, fiel a esa enseñanza, el ángel le dice, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Así que sí, hace falta el dolor para la remisión de los pecados. El dolor máximo lo sufrió nuestro Señor en su sacrificio perfectísimo, con el cual podemos ser perdonados. Pero como dice San Pablo, sufro en mi cuerpo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. Y los sufrimientos del Señor, eso está en la carta a los Colosenses. El sufrimiento del Señor fue perfecto, infinito, suficientísimo para perdonarnos. Pero por mi responsabilidad personal, puesto que el Señor no nos salva en el anonimato, sino que nos salva personalmente, es nuestro Salvador personal, nos salva en grupo, porque nos salva como miembros de la iglesia, pero es a mí el que me salva, y te salva a ti. Por eso yo tengo que hacer reparación por mis pecados. Y aquí Isaías también. Por eso el Señor lo perdonó, y el Señor pues en un segundo hizo que hiciera toda la reparación que tenía que hacer con esa brasa ardiendo con la que sus labios fueron tocados y el dolor que eso debió haber producido. Fue un purgatorio concentrado, como quien dice. Pero bueno, problema resuelto, porque después que el Señor le perdonó, se humilló Isaías ante Dios, el Señor lo perdonó y su reparación fue hecha. Entonces pregunta el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y dice Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Porque Isaías entendió, pues ya estoy listo. Ya estoy listo para hacer la voluntad de Dios. Porque recuerden, Dios no llama al preparado, pero Dios prepara al que llama. Le pasó a Isaías. Y le pasa a todos los que... La persona que más ha tenido preparación para todo esto fue la Santísima Virgen María, porque ella fue concebida sin pecado. Pero incluso, puesto que incluso a pesar de haber sido la más perfectísima y más purísima y más preparadísima, porque el Señor la preparó manteniéndola inmaculada desde su concepción, incluso a ella le dio la oportunidad de crecer en virtud. Por eso, aunque ella no tenía pecado, ni tenía que hacer reparación, el Señor quiso que ella sufriera. De ahí que quiso unirla a ella, a su trabajo redentor, a su misión redentora, de manera que ella es la co-redentora. Porque ni él ni ella tenían culpa de nada. Ni él ni ella tenían que hacer reparación personal de nada. Pero tanto él como ella sufrieron para beneficio nuestro, de los que sí nos merecemos el castigo, de los que sí hemos sido pecadores. Pero aquí Isaías pues se dio cuenta, el Señor lo llamó, el Señor lo preparó y adelante, a hacer la voluntad de Dios. Es todo lo necesario. No es esa, no, pues que tengo que prepararme, que tengo que... No, tienes que decirle que sí al Señor y dejar que te use. El Salmo 137, en otras versiones 138. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste.
Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que te alaben tus caminos, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Pues en varios temas aquí se une con la primera lectura. El primero, el tema de la presencia de Dios en el templo. Porque dice, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Así como Isaías vio en el templo la presencia de Dios, como Dios está rodeado de ángeles tanto en el cielo donde habita, como en el templo hebreo donde habitó, como en el sagrario donde habita ahora en todas partes del mundo. El Señor está presente ahí, rodeado de ángeles. Y así como los hebreos iban al templo a adorarle, tú y yo debemos irle a adorar en el Santísimo Sacramento. Y el Salmo nos lo recuerda, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando tú y yo vamos frente al Santísimo, así estemos, así solamente tú no veas a nadie más que al Señor en la custodia y a ti, están rodeados de ángeles. Él está rodeado de ángeles. Porque sí, Dios está presente en todas partes en poder, pero donde Él habita, que es solamente en el cielo y en el sagrario, está rodeado de ángeles. No harías mal pedirle a tu ángel de la guarda cuando vas a adorar a Jesucristo en la Eucaristía, pues que te ayude. Tu ángel de la guarda fue asignado por Dios para ti y el mío pues fue asignado para mí y así, o sea, debemos invocar a nuestro ángel de la guarda, pedirle que nos ayude, porque ellos, nuestros ángeles de la guarda, pues llevan toda su existencia adorando a Dios. Y si el Señor los puso para que nos cuidaran en este camino hacia el cielo, pues pídele que te ayude a orar, que te enseñe, que te ayude a no distraerte cuando vayas frente al Santísimo, que te ayude a no dormirte, si vas a una hora santa. Y Él con mucho gusto lo hará, porque es lo que hacen los ángeles constantemente. Y los que son ángeles de la guarda, los que Dios le ha dado esa misión de ser ángeles custodios de nosotros, pues con mucho gusto obedecen y aman a Dios, ayudándonos. Es su misión. Es así como le dan gloria a Dios. Es así una de las maneras que le dan gloria a Dios. La segunda lectura, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que recibisteis, en el que os mantenéis firmes y por el cual sois salvados, si lo guardáis tal como os lo anuncié. Y si no, habéis creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, y algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago, y después a todos los apóstoles. Y en último lugar, como a un abortivo, se me apareció también a mí, porque soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol,
ya que perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que se me dio no resultó inútil. Al contrario, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por consiguiente, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos y esto lo que habéis creído. Bendito sea Dios. Pues varias cosas en esta lectura. La primera, que esto de que la salvación no se puede perder es un disparate, es una herejía protestante. Porque Dios tiene el poder de salvarnos, sí. El Evangelio tiene el poder de salvarnos, sí. Pero es condicional. Dice aquí, os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, que recibisteis, en el que os mantenéis firmes y por el cual sois salvados, si lo guardáis tal como os lo anuncié. El Evangelio nos salva, sí, si lo guardamos tal como nos lo anunciaron. Por eso es que es tan importante en estos tiempos oscuros de la Iglesia que cuando alguien, tenido por vicario de Cristo, enseña algo contrario a la enseñanza oficial de la Iglesia, pues tenemos que gritar y decir, no, eso no es así. Oh, no, que los que están viviendo en adulterio pueden recibir la Sagrada Comunión sin abstenerse. No, Señor, no pueden. Y si aceptas eso, si cambias el Evangelio, no te vas a salvar. Aquí lo dice. El Evangelio que os prediqué, que recibisteis, en el cual os mantenéis firmes y por el cual sois salvados, si lo guardáis tal como os lo anuncié. Cuando el Evangelio nos lo cambian, no salva, porque es la verdad la que salva, no la mentira. Por eso hay que estar pendiente, por eso hay que hablar claro. No, que tienes que respetar, que respeto a Dios, respeto su Evangelio. Y aquellos que nos predican el Evangelio tal cual, como dice San Pablo, pues me uno a ellos. Pero aquellos que no, digo, disculpe, Señor, pero no puedo seguir lo que está diciendo, no puedo. Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, como dicen los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. Cuando le dicen, los del Sanedrín le decían, los prohibimos que mencionen ese nombre, el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, bueno, pues ustedes dirán, sí, ¿qué hacemos? Si hacemos caso a ustedes o a Dios. Hay que hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Así que, cuidado con estas enseñanzas falsas que están viniendo de la falsa iglesia. El obispo Fulton Sheen lo dijo, y muchos santos lo han dicho. Dijo San Juan Pablo II de que estábamos viviendo la cultura y la anticultura, la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Fulton Sheen dijo el evangelio y el antievangelio, la iglesia y la antiiglesia. Y así como en el pueblo hebreo, aquellos que eran verdaderamente del pueblo hebreo aceptaron a Jesucristo. Los que no lo eran se convirtieron en su enemigo. Hoy en día, si hay algunas personas que quieren hacerse enemigo tuyo porque sigues el evangelio que siempre ha sido predicado por la Iglesia Católica, pues el problema no lo tienes tú. Si ellos no quieren ser tus amigos porque tú quieres ser fiel al evangelio, pues pide por ellos, pero no abandones al Señor. No es un obispo, así esté vestido de blanco, el que te va a salvar, es Jesucristo. Ojo. Eso es lo primero aquí en esta lectura. Lo otro, vemos en San Pablo lo mismo que en Isaías. Isaías no estaba preparado. El Señor lo llamó y después lo preparó. San Pablo igual. San Pablo no estaba preparado. San Pablo perseguía a los cristianos. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ya que perseguí
a la iglesia de Dios. San Pablo era uno de estos judíos que no quería aceptar al Señor y perseguía a los que sí querían aceptar al Señor. Y tenía celo por la ley. Hoy en día, pues a lo mejor te encuentras con sacerdotes, seglares, obispos, que digan, entonces si tú no aceptas lo que está diciendo Francisco, entonces tú eres cismático, o eres sedevacantista, o eres... No. Date cuenta, hermano. Tú y yo no somos los primeros que nos van a acusar de eso. San Pablo, que seguía la ley, que era fariseo, acusaba a los del camino, es decir, a los cristianos, los acusaba de sectarios, de no seguir la ley. Y eran los que seguían la ley más a perfección, porque seguían a Jesucristo. Pues así igual hoy. Que eres sedevacantista, que eres... No. En primer lugar, el término sedevacantista se refiere a los que no aceptan el Concilio Vaticano II, a los que no aceptan... creo que el último papa que aceptan es Pío XII. No, así que no. Yo acepto la enseñanza de la Iglesia y acepto lo que hizo el Papa Benedicto XVI, que fue que separó el ser vicario de Cristo de ser obispo de Roma. Él separó eso. De manera que siguió siendo vicario de Cristo hasta su muerte, el Papa Benedicto XVI. Dejó de ser el obispo de Roma y dijo, bueno, ya ustedes harán un cónclave para que elijan al siguiente obispo de Roma. Fueron sus palabras. En fin, pero eso ya hay otros videos donde explico eso más a detalle. Me pueden preguntar si tienen duda. César para Jesucristo tiene muy buenos videos donde explica esto muy completamente. Arturo, periodista católico también. Hay unas cuantas personas que tienen amor a Dios suficientemente grande como para hablar la verdad como es. Y amor al prójimo suficientemente grande para ayudarle en su vida espiritual, para que no caigamos en el error, para que no sigamos a los fariseos, sino a Jesucristo. Acuérdense que la iglesia hebrea fue fundada por Dios. Era la iglesia verdadera. Cuando vino Jesucristo, Él iba al templo y seguía todo lo de la iglesia verdadera de aquel momento, que era la iglesia hebrea. Pero cuando llegó el momento de que reconocieran a Cristo y no lo hicieron, pues fueron los hebreos los que se separaron de la verdadera iglesia, no los cristianos. Los cristianos fueron los que seguían la verdadera iglesia. Por eso San Pedro dice que la iglesia es el verdadero Israel. Lo que es la iglesia católica hoy en día es lo que todos los judíos deberían ser, porque es el mismo Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el signo de contradicción, ellos no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, ¿cuántos católicos, seglares, sacerdotes y obispos, pues tampoco siguen a Jesucristo, cambiándonos el evangelio, diciendo que sí, vamos a bendecir a esta pareja de homosexuales porque las bendiciones se le da a todos? No, Señor, el pecado no se bendice. El pecado, ¿desde cuándo? ¿Cuándo se ha visto que el pecado se bendiga? No. El Evangelio, que no quiero extenderme ya mucho, el Evangelio de acuerdo a San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Estaba Jesús junto al lago de Genesaret, y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentado, enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le contestó: Maestro,
Hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero sobre tu palabra echaré las redes. Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él, por la gran cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serán hombres los que pescarás». Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. Bendito sea Dios. Pues aquí se repite el patrón que hemos visto con Isaías y con San Pablo. Pecadores que el Señor llama sin que estén listos, pero después que los llama, los prepara. Y tanto Isaías como San Pablo, como San Pedro, fueron humildes, reconocieron lo inadecuado que eran, reconocieron su pecado, reconocieron que Dios es santo y ellos no, reconocieron que necesitaban de Dios porque eran pecadores y estaban en pecado. Se humillaron y pidieron perdón y el Señor los perdonó. El Señor los llamó estando en pecado, el Señor les perdonó, los preparó y los envió. Y los tres fueron fieles: Isaías, San Pablo y San Pedro, y todos los apóstoles, salvo Judas, fueron fieles. Pasaron por ese momento de conversión, recibieron esa vocación especial de Cristo, de Dios. Respondieron que sí, y adelante. Y el Señor pudo usarlos para hacer grandes cosas. El Señor pudo usarlos y los usó para que muchísima gente se convirtiera, se santificara, se salvara. Y hoy en día, pues el Señor sigue llamando a quien quiera, al que Él le dé la gana, porque es Dios. El llamado básico que tenemos tú y yo a ser cristianos, si no lo eres, bautízate, averigua dónde, ve a una iglesia católica, y si eres, renueva tus promesas bautismales, vive en la gracia de Dios, confiésate si has pecado, visita a Jesucristo en la Eucaristía, aprende el catecismo de la iglesia para que puedas distinguir cuando quieran meterte una enseñanza que no va y aceptes solo y todo lo que es católico. Y si el Señor te llama a que trabajes en su viña, si el Señor te llama a que pesques hombres, pues mira, adelante. En fin, qué hermosa es la vocación. Y el Señor llama a quien quiere, cuando quiere, como quiere, independientemente de la capacidad de la persona, sin ningún mérito de la persona. La persona que no está lista, la persona que está defectuosa, rota. Y el Señor lo llama cuando quiere y a quien quiere. Y después que uno se humilla, si te das cuenta que el Señor te está llamando y te humillas y pides perdón, dejas que Él te perdone, te salve, te sane, pues mira, y entonces adelante, hacer lo que te pide. Bueno, pues sí les pido que rueguen por mí, por mi familia. Yo
pido por ustedes y pediré por ustedes más ahora que antes, pues cada vez el Señor me da a entender lo importante que es que pidamos los unos por los otros. Y nada, pues hasta que nos encontremos, si no en esta vida, en la próxima. Y pidémosle al Señor que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.